La Eurocámara aprobó una resolución de rechazo a las elecciones en Venezuela. El Pleno de la Eurocámara aprobó este jueves por amplia mayoría una resolución de rechazo a las elecciones presidenciales anticipadas del 20 de mayo en Venezuela. Los eurodiputados consideran que hay faltas de garantías. En una resolución conjunta de los principales grupos de la Eurocámara, el Pleno dijo rechazar de manera enérgica la decisión adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente no reconocida internacionalmente, con el respaldo del Consejo Nacional Electoral, de celebrar elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela. Los eurodiputados pidieron en consecuencia la suspensión inmediata de los comicios hasta que se reúnan las condiciones necesarias para unas elecciones creíbles, transparentes e inclusivas. En el texto, se insiste en que la Unión Europea solo reconocerá unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral viable, sean acordadas en el contexto del diálogo nacional con todos los actores y partidos políticos relevantes, y en las que se cumplan unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes. En ese sentido, añadieron que ello incluye el levantamiento de las prohibiciones que pesan sobre los políticos de la oposición, la liberación de los presos políticos, la composición equilibrada de un Consejo Electoral Nacional imparcial y la existencia de garantías suficientes, entre ellas, el seguimiento por parte de observadores internacionales independientes. La resolución reclama que se convoquen con carácter inmediato elecciones que cumplan todas las normas internacionales, en plena consonancia con los criterios de la Organización de Estados Americanos. Al gobierno legítimo que surja de tales comicios, el PL reclama hacer frente con urgencia a la actual crisis económica y social en Venezuela y trabajar en favor de la reconciliación nacional del país. En cualquier caso, reclaman al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición que adopten sin más demora un plan de estabilización macroeconómica, junto a las instituciones financieras internacionales, para abordar los numerosos desafíos a que se enfrenta el país, como la crisis humanitaria provocada por la hiperinflación y la escasez de productos básicos y medicinas. La resolución, pactada por populares, liberales, reformistas y socialdemócratas, fue elaborada tras un debate de urgencia en la Eurocámara en el que la alta representante de la UE, Federica Mogherini, se sumó a la petición mayoritaria de suspender los comicios del día 20. Viable, sean acordadas en el contexto del diálogo nacional con todos los actores y partidos políticos relevantes, y en las que se cumplan unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes. En ese sentido, añadieron que ello incluye el levantamiento de las prohibiciones que pesan sobre los políticos de la oposición, la liberación de los presos políticos, la composición equilibrada de un Consejo Electoral Nacional imparcial y la existencia de garantías suficientes, entre ellas, el seguimiento por parte de observadores internacionales independientes. La resolución reclama que se convoquen con carácter inmediato elecciones que cumplan todas las normas internacionales, en plena consonancia con los criterios de la Organización de Estados Americanos. Al gobierno legítimo que surja de tales comicios, el PL reclama hacer frente con urgencia a la actual crisis económica y social en Venezuela y trabajar en favor de la reconciliación nacional del país. En cualquier caso, reclaman al gobierno de Nicolás Maduro y a la oposición que adopten sin más demora un plan de estabilización macroeconómica, junto a las instituciones financieras internacionales, para abordar los numerosos desafíos a que se enfrenta el país, como la crisis humanitaria provocada por la hiperinflación y la escasez de productos básicos y medicinas. La resolución, pactada por populares, liberales, Reformea Nacional Constituyente no reconocida internacionalmente, con el respaldo del Consejo Nacional Electoral, de celebrar elecciones presidenciales anticipadas en Venezuela. Los eurodiputados pidieron en consecuencia la suspensión inmediata de los comicios hasta que se reúnan las condiciones necesarias para unas elecciones creíbles, transparentes e inclusivas.
En el texto, se insiste en que la Unión Europea solo reconocerá unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral. La Eurocámara aprobó una resolución de rechazo a las elecciones en Venezuela. El Pleno de la Eurocámara aprobó este jueves por amplia mayoría una resolución de rechazo a las elecciones presidenciales anticipadas del 20 de mayo en Venezuela. Los eurodiputados consideran que hay faltas de garantías. En una resolución conjunta de los principales grupos de la Eurocámara, el Pleno dijo rechazar de manera enérgica la decisión adoptada por la Asamblea